Súper, y para dar la introducción a las que vean la grabación, hola chicas, hoy vamos a hablar de una mujer que a mí me impacta mucho, una historia muy corta, pero se llama Abigail. Entonces, déjenme compartir mi pantalla y vamos a empezar a estudiar un poquito acerca de Abigail. Obviamente no vamos a leer toda, ya sé qué pasa acá. Espérenme un momento. Ya me di cuenta que Safari, compartir. Ahí la ven ya, ¿verdad? La presentación. Sí, muy bien. Abigail, hablemos un poco, conozcamos un poco acerca del contexto, cómo fue la historia, quién fue Abigail y algunas cosas que podemos aprender. Y aquí yo les voy a invitar a que juntas vayamos contribuyendo. Y un poco para que sepan, vamos a ver que en el contexto nos habla de David y sus hombres. Esto sucede más o menos, dice que acababa de morir Samuel, ¿verdad? Fue sepultado y se hizo como todo el sepelio y esto. Y dice que entonces David y sus hombres estaban, como ustedes saben, vivían huyendo gracias a Saúl, que los estaba persiguiendo, y David tenía muchos hombres a su cargo, ¿sí? Hombres que cuando empezamos a ver no eran precisamente las personas más, ¿cómo decirlo? Como las personas más prestigiosas, no. Muchos de estos hombres eran hombres que estaban huyendo, eran hombres que se habían metido en problemas, que muchos podían decir de bandidos, lo que sea, eran como los más despreciados, pero ellos se unieron a David y gracias a ese liderazgo que David tenía, ustedes saben que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que era un líder que buscaba hacer el bien, a pesar de que estaba huyendo de Saúl. Ellos se dedicaban a pelear contra los enemigos del reino, ¿verdad? Entonces, parte de eso, a veces en las zonas desérticas, ustedes saben que David y ellos vivían huyendo en cuevas y metiéndose a todos esos lugares como más áridos porque se escondían. Ahí lo que ellos hacían es que cuando venían otras personas de otras tribus, pero que no fueran de Israel, sino de otros pueblos y eso, y querían invadir Israel, querían hacer algo, ellos les hacían la guerra como para recuperar el territorio y para no perder el territorio que Dios ya les había dado durante la conquista. Y estos hombres pues eran guerreros, eran hombres que eran aguerridos, que peleaban, que luchaban. Entonces obviamente se le fueron uniendo tantos, que después eran más de 600 hombres más o menos, y que estaban acompañando a David. Entonces estaban buscando ser útiles al rey. Dentro de este contexto vamos a ver que en la historia dice que cuidaban las ovejas de Nabal, ¿sí? Nabal era un hombre muy rico, que vamos a ver, venía de la tribu de Caleb. No sé quién se acuerda quién era Caleb. Entró con Josué de los espías. Exacto, era uno de los 2 espías, de los poquitos que dijeron, vamos a ver, que creo que Marina comentó, Josué y Caleb, exacto, que entraron y que dijeron, oye, no, sí, podemos ir a pelear contra los que están ahí, esos habitantes, porque Dios los va a entregar, y fue los únicos de esa generación que lograron entrar a la tierra prometida. Y Caleb era tan valiente que dice que cuando él tenía como 80 años todavía llegó y dijo, bueno, ya he conquistado, he ayudado a las tribus y todo, quiero esta tierra, que era precisamente donde estaba habitando Nabal, yo peleo por ella, yo saco a los habitantes y dámela, ¿verdad? Le dice a Josué y él le dice, sí, dale, anda, y él va y lo hace, o sea, imagínense, a los 80 años él todavía peleando y todo, entonces era un hombre realmente valiente, esforzado, y de esa línea venía Nabal, ¿sí? Que venía a ser pariente de él. Entonces dice que Nabal era un hombre muy rico que vivía en ese lugar. El desierto se volvía un lugar un poco peligroso porque obviamente, sabemos, zonas desérticas tendrían a ser un poco más abandonadas, podían llegar malhechores, personas que fácilmente podían robarse las ovejas, hacerles daño, lo que sea. Entonces, cuando David veía esto, que era parte del reino, que era de la tribu de Caleb, ¿qué hacía? Protegía, dice, a las ovejas, no solo protegía a las ovejas y las cabras que poseía Nabal, sino que además, dice, eran serviciales con todos los hombres, los siervos y los empleados que tenía Nabal. Sí, dice Marina, literal, hace unas semanas leí esta historia de Caleb reclamando su herencia a los 80 años. A mí me impactó también cuando supe eso. Entonces dice que además
que les hacían bien y que nada les faltaba a los hombres de Nabal cuando habían estado los hombres de David con él. Entonces vean qué importante este contexto, porque dice la historia que fue durante el tiempo de la esquila de ovejas, ¿sí? Más o menos se cree que es más o menos por ahí por mayo que sea la esquila de ovejas, que es cuando va entrando el verano, pero a inicios del verano. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las ovejitas lo que tienen encima es lana. Entonces, cuando el verano está muy fuerte, ellas se mueren de calor, se pueden llegar a sofocar de tanto calor y tener toda esa lana encima les puede provocar enfermedades, infecciones, entonces tienen que esquilarlas, ¿verdad? Tienen que quitarles toda esa lana para que ellas estén frescas, para que no se enfermen, y normalmente se hacen esos meses. Entonces, ese tiempo de esquila de ovejas para este tiempo, para ellos, era un tiempo bien importante, porque dice de que se hacían fiesta. Y cuando se hacía fiesta había comida, había bebida, a veces hasta habían regalos, se mataban algunos animales, se hacía como un gran banquete para las personas que participaban de la esquila. Ahí no solo hablemos de las personas, de los pastores de las ovejas, quienes esquilaban, sino las mujeres que trabajaban ahí, o sea, los que también incluso podrían transformar la lana en prendas, ¿no? Entonces era la fiesta, ¿no? Era con actitud de agradecimiento, por eso que se hacía la celebración. Y es importante saber que la lana era uno de los materiales más utilizados para la confección de ropa. De hecho, dice que la mayoría de como ese traje que cargaban común era hecho de lana. Obviamente ahora en nuestros tiempos ya no se utiliza tanto, pero en estos tiempos la lana era como bien común, era una de las telas que más se utilizaban. Entonces, imagínense una persona que tenía muchas ovejas y todo esto era un trabajal, y ahora vamos a ver cuántas ovejas tenía Nabal. Entonces, era un buen tiempo, se podía invitar gente, había celebración, había comida, había de todo. Y en este tiempo es que viene David, se entera que van a esquilar las ovejas de Nabal y le dice le manda a 10 hombres y les dice, vayan a pedirle a Nabal, ¿no? Vayan a pedirle comida. Entonces, ¿cómo fue que sucedió? Era el tiempo de la esquila de las ovejas. David se entera, manda 10 hombres que le hablen a Nabal y le dice, oye Nabal, sé que estás ahorita en tiempo de la esquila, por favor, nosotros hemos sido bondadosos contigo, hemos hecho bien a tus hombres, entonces danos algo de lo que tengas a tu mano para poder alimentarnos. Prácticamente era para poder tener comida, porque si pensamos, ellos eran como que andaban rondando por toda la tierra, de alguna manera fugitivos. Sabemos que Saúl estaba a la cacería de David, entonces, bueno, David tenía que encontrar medios para no solo alimentarse a él, sino alimentar a todos estos hombres que lo estaban siguiendo y que estaban a su cargo. Y dice que entonces Nabal dice de que actúa de una manera bien fea. Dice, yo que sé quién es ese, quién será ese hijo de Isaí, que se cree, yo no le voy a dar pero nada, que se olvide, que se aleje, yo no voy a dar de mi comida ni de mis cosas a alguien que yo que sepa que quién es. Entonces lo insulta, se cree que las palabras que utilizó y todos fueron como desprecio, y mandó a echar a los hombres de David. Entonces los hombres de David le fueron a decir a David, oye David, mira, este hombre no nos va a dar nada, dijo esto, esto y esto. Y entonces ya saben cómo era David, que era todo un guerrero, y dice, bueno, ¿y qué le pasa? Nosotros que lo hemos estado ayudando, que hemos cuidado sus ovejas, que le hemos hecho bien, él nos paga mar por bien. Entonces uno podría fácilmente pensar, uy, este David estaba extorsionando. Pero en realidad no, o sea, los había protegido, había estado ahí con ellos, había contribuido, porque dice que no les faltó nada. Más bien lo que David estaba pidiendo era algo pues súper básico, era solo como porción de comida para alimentar a sus hombres. Y ¿cómo se llama? Y lo estaba pidiendo muy amablemente. Ya los hombres de ellos lo conocían. Entonces fue tanto así la cosa que David dijo, ¿saben qué? Nos vamos los 600 hombres, nos vamos a ir, y vamos a ir en contra de Nabal, y vamos a arrasar con Nabal, con sus siervos, con todo lo que tiene. Nada va a quedar con vida, vamos a destruir todo porque este hombre nos está tratando mal. Entonces dice que David se arma con sus hombres, ¿verdad? Les dice, tráiganse su espada, tráiganse sus cosas y vamos a ir a pelear. Allí es cuando uno de los siervos de Nabal escucha lo que David va a hacer,
sabe que David se va a preparar y que los va a ir a matar y sale corriendo con Abigail. ¿Quién era Abigail? Era la esposa de Nabal. Y dice que le llega y le dice, oye Abigail, mira, tú sabes cómo es tu esposo, que no se puede hablar con él, que es de mal carácter, y sucedió esto, esto y esto. Pero mira, le dice que los hombres de David han sido buenos con nosotros, ¿verdad? Nos han protegido, han estado ahí y le da todo lo que, le dice todo lo que ellos han hecho por ellos. Dice, entonces, de verdad que te lo digo a ti para ver qué puedes hacer, porque todos vamos a morir. Abigail, ni lenta ni perezosa, inmediatamente agarra, dice, prepara comida, agarra cosas, la sube en un asno y se va, dice, en secreto, sin decirle a su esposo, por la parte secreta del monte y se encuentra a David en el camino. Dice que inmediatamente cuando ve a David, se baja del asno, ella manda primero a siervos y luego ella se baja del asno, se posta en el suelo y le ruega a David y le dice que la perdone, que si alguien tiene que morir es ella, que por favor escuche lo que ella tiene que decir y le da todo un discurso abogando porque tenga misericordia, que ahí está llevando una ofrenda para ellos, que él es justo. Y le dice algo bien interesante, ella le da a entender que su esposo es un necio, que su esposo sabe que no se puede hablar con él, pero que sabe que David sí va a poder escuchar y va a poder ser inteligente. Y le dice que ella sabe que él va a ser el rey de Israel porque Dios así lo ha dicho, entonces que él no se manche las manos con sangre, que no haga algo que sea injusto y que después le vaya a traer remordimientos, que él si va a ser el rey de Israel, en lugar de como ganarse enemigos o tener una mancha en algo por algo que puede evitar, que no lo haga. David cuando escucha esto entra en razón y dice que ve en ella esa sabiduría, eso que ella hace le agrada, le perdona la deuda, recibe la comida y le dice que vuelva en paz. Abigail vuelve en paz. Como su esposo está tan ebrio que ni siquiera se puede hablar con él, deja que pase la noche y cuando ya pasó su ebriedad, dice que ella le cuenta lo que pasó, que Nabal dice que queda como en shock, algunos piensan que pudo darle un derrame, un infarto o algo, y a los 10 días dice que fallece, él se muere, y entonces cuando David se entera, él dice, gracias Señor, porque tú escuchaste mis súplicas, tú respondiste en contra del que me quería hacer mal, ¿verdad? Y entonces dice que manda a un siervo a decirle a Abigail que se case con él. Y Abigail se termina casando con David y se va con él. Es en realidad su tercera esposa, pero la menciona como la segunda porque Mical, recuérdense que Saúl, a pesar de que se le había prometido a David, se la da a otro hombre, entonces se menciona a otra y luego a Abigail y tiene un hijo con él, ¿sí? Entonces, esta es la historia de Abigail. Así es como Dios guardaba la vida de David. Ahora, que ya les conté la historia, que igual yo les invito a leerlo, eso lo van a encontrar en 1 Samuel 25, en todo ese capítulo encontramos la historia de Abigail. Veamos un poco de las características de Abigail, quién era ella y qué era lo que pasaba. ¿Dónde se dio esta historia? Se dio en Carmel, en Mahón, que es en el desierto de Parán. Sí, perdón si a veces no hay tildes, pero mi computadora no tiene teclado en inglés y no le he encontrado con ponerle la tilde. Me hago esa pausa porque seguro van a encontrar varias palabras sin tilde y se me ha costado ponérsela. Entonces, dice que en el desierto de Parán y allí en Carmel, su esposo tenía una hacienda. Entonces, su esposo, que se llamaba Nabal, se cree que pudo haber sido una persona importante precisamente por la ascendencia que traía, ¿verdad? Por ser descendiente de Caleb, puede ser que haya sido como una persona importante en la región y que por eso también tenía muchas riquezas. Algunos dicen, bueno, es un matrimonio bien raro porque ella siendo una mujer que cuando vemos es sabia, una mujer prudente, una mujer y todo, y el otro que es necio, no sé qué pasó acá, pero pudo haber sido, obviamente, matrimonio arreglado. Ustedes saben que en ese tiempo normalmente los papás eran los que decidían quién se casaba con quién. Puede ser que ella también viniese de una buena familia. No menciona de qué tribu viene ella, no dice, solo dice que Nabal venía de la tribu de Caleb. Entonces puede ser que ella venía de la misma familia o no, no lo sabemos, pero sí sabemos que vivía con él y que bueno, obviamente ellos eran ya muy ricos porque Nabal tenía mucho dinero, de hecho tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras. Antes la riqueza se medía en la cantidad de animales que tenían y esto era extremadamente bastante, así que era una persona que tenía muchos recursos materiales, ¿no?
Ella salva a su familia de una catástrofe totalmente, de la muerte, y dice que es una de las mujeres que da uno de los discursos más largos dado por una mujer en la Biblia. Bien interesante. Entonces, si ustedes tienen el tiempo de irse a leer el discurso que ella lee, ella como le habla a David, de verdad que es bien impactante la manera como ella le habla y aboga por la salvación de ella y de su familia, ¿no? Se casa con David y tienen un hijo con David que le llaman Kileab, o algunos se refieren como Daniel, ¿sí? Veamos un poquito el contraste que tenemos entre Abigail versus Nabal, ¿sí? Abigail significa mi padre se regocijó. Miren qué lindo, o sea, o regocijo, que esto quiere decir que, recuérdense que los nombres en ese entonces se daban según la circunstancia del nacimiento de la persona, por lo regular, ¿no? Entonces, depende de lo que estaba pasando, normalmente los papás ese nombre le ponían. Así que se cree que seguramente Abigail debió haber sido una niña muy deseada o en alguna época muy buena, que sus papás se regocijaron y por eso le pusieron ese nombre. Nabal, por el contrario, significa insensato o perverso. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ahora, no creo que los papás le hayan puesto así, no se sabe. Algunos comentarios dicen que pudo haber sido que esta sea otra de las traducciones, que el nombre que se da aluciendo a cómo él se comportaba, pero bien que podría haber sido ese su nombre, ¿sí? Entonces, insensato o perverso, ¿verdad? De ella no se conoce su ascendencia. De Nabal sabemos que viene de Caleb, ¿verdad? Su esposo, como les dije, era muy rico, Nabal era muy rico, tenía 3.000 ovejas, 3.000 cabras, o sea que por lo tanto ella vivía muy bien, si lo pensamos así. Ella realmente vivía cómodamente con su esposo. Es más, menciona que tenía 5 doncellas que la siguen cuando ella se casa con David, entonces tenía quien la atendiera y todo, pero aún así, entonces aquí empezamos a observar cualidades en una mujer que no por tener riqueza, no trabajaba. No por tener riqueza, ella no era como arrecha, ¿verdad? No era una mujer de acción, no era una mujer que no conociera, que no supiera y que no supiese hacer o ejecutar tareas, ¿no? Otra cosa es, dice la Biblia, que ella era de buen entendimiento. Y lo vemos en la manera como ella actuó, ¿no? De buen entendimiento. Además dice que era de hermosa apariencia. O sea, esta era bonita, pero también inteligente, entendía, era sabia. Era una mujer de acción, no fue una mujer que se quedó como, "Oh, esto no es mi asunto, que mire mi esposo cómo hace", o a decir, sí, bien pudo ella ir a alegarle a Nabal y decirle, oye, ¿por qué no haces nada? Nos van a matar por tu culpa. No, ella en lugar de alegar, en lugar de llorar, ¿qué hizo? Inmediatamente accionó. Puede ser que preparó la comida o que de la misma comida que se estaba haciendo por la fiesta que había, ella tomado todo lo que tomó. Entonces, una mujer de acción. A mí me llama la atención, ahora lo vamos a leer, un versículo donde dice, en la Biblia de la Reina Valera, dice, David le tuvo respeto. Imagínense, ¿verdad? Las mujeres, recuérdense que en ese entonces no eran precisamente de quien iban a esperar una propuesta, un tema de sabiduría, se buscaba eso en los hombres. Entonces, que David la haya respetado y que luego haya mandado a buscarla para que se casase con él, dice mucho sobre lo mucho que esta mujer impactó a David, de su sabiduría y de su temple, ¿no? Ella fue humilde, porque lo que hizo es primero reconocer que al final el actuar de su esposo le impactaba a ella. Entonces ella dice, yo tengo la culpa, perdónenme, ¿verdad? Si yo tengo que morir, que muera yo, pero salvará a mi familia. Entonces fue humilde, se postró ante David, reconoció que David estaba en una posición superior y que él iba a ser el rey de Israel, y ya lo trataba de esa manera, ¿verdad? Hasta se refiere a mi señor David, ¿verdad? Entonces vemos que hay humildad en ella, que fue respetuosa. Cuando empezamos a ver el contrario a su esposo dice que era insensato, ¿verdad? Y cuando habla de insensato no se refiere tanto como tonto, sino que era una persona que sabiendo hacer lo bueno, no hacía lo bueno, ¿verdad? Era como caprichoso, él se encerraba en lo que quería hacer. Dice que era duro, de malas obras, o sea que pareciese ser que era una persona malvada, ¿verdad? Que había perversidad en su corazón. Dice de mal carácter porque no se podía hablar con él, no se podía razonar. Es más, por eso ella ni razona, el siervo dice lo mismo, ni siquiera razonan, no le hablan, no abogan con él de que lo que está haciendo les va a causar la muerte, sino que dice él hacía lo que él quería, ¿verdad? Era irrespetuoso porque él se burla prácticamente de David y sus hombres, los desprecia,
él los trata de una manera deplorable al punto que ellos casi que David se enoja y dice lo voy a matar, ¿verdad? Y vemos a una persona malagradecida. Mal agradecido porque en lugar de agradecer el hecho de que David y sus hombres hubiesen cuidado de ellos, hubiesen protegido que nadie los invadiera o que los matara, no lo hizo. Así es, Aida, saber cuánto sufrió ella con ese hombre. O sea, yo me puedo poner en el lugar de Abigail de decir, a la gran, una mujer sensata, una mujer prudente, una mujer con estas características, con un hombre así, es de admirar. Es de admirar y que más bien ella pudo haber dicho, yo me salgo huyendo y que maten a mi esposa. No, pero ella todavía va discreta. Era una mujer discreta. ¿Cuántas de nosotras somos discretas? ¿Verdad? Muchas veces cuando vienen malas circunstancias, empezamos a decirle a todo el montón y no actuamos de una manera discreta. Ella dice, actuó en secreto, o sea, rápido, accionó, se cayó la boca y actuó. Eso a mí me llama mucho la atención de ella. Y otras cosas que me llaman la atención también es que posterior a que ella hace el acto, a que ella es humilde, a que ella actúa con sabiduría, a que ella es astuta, porque la manera como ella aborda a David lo hace con una astucia. ¿Cómo se llama? Ella, ella cumple lo que dice Jesús cuando dice, sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Ella lo vemos en una aplicación perfecta acá, porque ella fue mansa, ella no se puso a alegar y a hacer no, y llega con mansedumbre, llega con respeto delante de David, por eso no le implicó que ella no fuera astuta, ella sabe y se dirige a David a abogar no solo primero por perdón, reconociendo la culpa que había delante de su esposo y ella, pero instando a David a su razonamiento, a que él era, al que él sí podía razonar, a que él no quería manchar su nombre, a reconocer que él iba a ser el rey de Israel y que llegara de una manera limpia, usando la palabra de Dios. Vean cómo fue astuta esta mujer, pero después dice que cuando David la manda a llamar, ella dejó la comodidad de su hogar, porque ahí todavía David no era rey, ella sabía que iba a ser rey, pero David, ¿dónde andaba viviendo? En cuevas, en montañas, y ella sabía que ella se iba a ir a vivir a cuevas y a montañas después de que ella vivía en una hacienda donde la servían, donde tenía ovejas y tenía todo, tal vez la comodidad de su hogar. Ella está dispuesta a ir a servir, ¿sí? Al punto que ella dice, yo voy a ir a lavar los pies de los hombres de mi Señor. O sea, a todos los 600 hombres ella estaba dispuesta a irlos a atender. Entonces, miren qué montón de cualidades podemos observar en eso. Dice Águeda, si hubiera sido otro tipo de mujer, hasta se le hubiera insinuado a David, así es, con tal de librarse de ese hombre, y al contrario, ella suplicó por la vida de su familia. Exacto, ella pudo haber dicho, yo soy bonita, lo voy a seducir, voy a hacer cualquier cosa, pero no lo hizo, no lo había pensado así, pero tiene razón, o sea, vean cómo actuó esta mujer. Entonces, algunos aprendizajes que podemos ver de Abigail. Yo dije, la historia es cortita, probablemente hoy terminemos antes, pero después vamos a discutir sobre ella. Es una mujer sabia, es una mujer de acción que busca preservar la vida. Y saben que en la Biblia vemos varios ejemplos, porque uno dice, ¿por qué Dios dejó también esta historia? Habla un énfasis tanto, el discurso que ella da queda registrado en la Biblia, porque ella cumple una de las cosas que Dios siempre ha buscado para la humanidad, es preservar la vida. ¿Sí? Ella hace eso precisamente que dice, ella no pensó ni solo en ella, sino que ella pensó en su esposo, en todos esos trabajadores a los que iban a arrasar. Ella pensó en cómo esto iba a ensuciar el reinado de David y va y acciona y aboga al punto de saber que ella misma ahí la pudieron matar, al punto de que no sabía si su esposo se da cuenta y la seguía persiguiendo y la mataba, porque pudo haber pasado, pero ella va ay, dale Marina, no te preocupes que así es mejor y nos vemos luego. Entonces, que ella viene y preserva la vida. ¿Se recuerdan como las parteras en Egipto? Que Dios las menciona porque buscan salvar la vida, como Rahab, la ramera, ¿se recuerdan? Que también salva la vida de los espías y por eso Dios viene y la incluye incluso dentro del pueblo de Israel. Entonces dice aquí el primer versículo así. ¿Alguien lo quiere leer?
Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Exacto. Miren cuánta cantidad de cosas, cuántos asnos debió lleva a los hombres y ¿qué nos dice también? Que los hombres de Nabal, en lugar de ir con Nabal, van con ella. Porque conocían a esta mujer, porque sabían que esta mujer no se iba a quedar sentada, sino que iba a buscar el bien de todos. O sea, es de realmente impactante cuando uno se pone a pensar, esta mujer definitivamente que era una mujer especial, que era una mujer en la que ellos tenían más confianza en ella que en Nabal, que sabían que ella iba a actuar y inmediatamente ella actúa y no lo duda. Entonces, en Proverbios 31:12 nos dice que la mujer virtuosa, esta dice que a su marido ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Y esto sucede acá, ¿no? Ella le trajo bien a su familia, ella le trajo bien a los que estaban ahí y no mal, ¿sí? Donde ella ve venir el mal, ella aboga, ella viene, y esto nos llama a nosotras como mujeres virtuosas. ¿Cómo buscamos nosotros el bien de nuestra familia? Incluso si tal vez hay cosas que tenemos que sacrificar, ¿cómo actuamos si no nos quedamos paralizadas para buscar el bien de nuestra familia, de nuestro esposo, las que tienen esposas, ¿verdad? Todos los días de la vida, no es como de vez en cuando, es siempre, ¿no? Muy bien. También dice, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Ella entiende el bien que los hombres de la vida habían hecho, ella entiende que ellos necesitan la comida, porque no estamos hablando que ellos le estaban diciendo, dame ovejas y ganado para nosotros enriquecernos. Lo que David estaba pidiendo era alimento, ¿verdad? Para la subsistencia de sus hombres. Y ella dice, ella entiende, ¿y qué es lo primero que prepara? Prepara todo este montón de comida. Si vemos, dice 200 panes, 2 cueros de vido, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, que son alrededor de 40 litros, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Es comida lo que ella lleva. Es que impactante, ¿no? Miren toda la comida. O sea, ella agarra comida y entiende que la necesidad de ellos es sobrevivir. Y ella no escatima, va y da por montones, sabiendo que todo esto podría alcanzar para los 600 hombres, ¿no? Otra cosa que podemos aprender de ella es la humildad y el respeto pueden salvarnos. Entonces, ¿qué tan humildes y respetuosos somos? O sea, que este es uno de los valores que siempre nos enseñan en casa, ¿no? Seamos humildes, seamos respetuosas, pero ¿qué tanto realmente somos humildes? Miren acá, ¿quién quiere leer este versículo? Ok, pues. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra, y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Gracias, Aida. Vean qué palabras, ¿no? O sea, dice, se postra y le dice, Señor mío, sobre mí sea la culpa. Se echa primero la culpa y dice, por favor, permítame que le hable, ¿verdad? Escuche lo que le tengo que decir, ¿verdad? Como antes de accionar. Es con todo el respeto que ella llega. Dice, no te preocupes, Analu, no te preocupes. Dice mi lesbia, era un banquete suficiente para los seguidores de David. Sí, con eso al menos, pero era una comida que les iba a durar, ¿cuánto? 1 o 2 tiempos de comida. Tampoco era que les iba a dar. O sea, qué interesante, pero ella acciona rápido para que estuvieran o al menos un par de días de comida, ¿no? Fíjate que yo hago el cálculo que más porque, por decirte algo, nosotros cuando nos juntamos con la familia de mi esposo, regularmente somos 12. Entonces se compran 3 pollos para 12, para quedar así full y hasta llevar para la casa, ¿va? 3 pollos. Solo imagínate el tamaño de la oveja. Bueno, eso sí. Entonces, como que una oveja podía mira, alguien que es cocinero le saca un pedazo a los 100 personas.
600 o 400 hombres. Un dato que te quería contar era que estaba escuchando un estudio de las traducciones, por qué cambian ciertos números, ¿verdad? Entonces, parece que la Septuaginta trata de bajarle las cantidades a las cosas. Yo no le había puesto atención a eso, pero para que sepas para un futuro, ¿verdad? Cuando alguien dice, pero mira, si en una dicen 1000 y en la otra dicen 5000, por ejemplo. Parece que la Septuaginta tiene eso, que le baja a las cantidades, como que se ve más atinado, por decirte algo, porque lo estoy viendo con el estudio de Salomón. Ay, qué Entonces, hay exageraciones en números, pero hay otra traducción que le baja. Fíjate, para que cuando veamos esos números, pero ¿por qué aquí dice un número y aquí dice otro? Es porque hay ciertas traducciones, en especial la Septuaginta, ¿verdad? Eso quería contarte. Las dos. gracias, ¿no? Y qué bueno saber porque también hay uno, se ve también la generosidad de ella, ¿no? Que no dice, ah, bueno, solo para que se saquen ahorita, pero entonces es mucho más, ¿no? Pensando más allá y sabiendo que eran hombres guerreros, o sea, obviamente han de haber comido bastante porque andaban con esfuerzo Sí. físico y todo, Ay, ¿no? carne asada, imagínate, qué rico. Entonces, miren, esta mujer, qué humilde, ¿verdad? Con qué respeto llega ante David para poder luego exponer su discurso. Entonces, no perdamos nunca la humildad, ¿verdad? El respeto. Mi papá siempre dice, mira, la educación siempre te abre puertas. Y es esto, precisamente, el ser humildes, el ser respetuosos, aunque otros puedan ser irrespetuosos, siempre va a haber puertas. Y nos lleva también a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice en Proverbios 31:26 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí. También dice que la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces, Nabal responde de manera hiriente, se burla y provoca ira en David y sus hombres. ¿Ella qué hace? Con humildad, con respeto, aplica esto. Con sabiduría llega y les habla de tal manera que David dice, ok, estoy dispuesta a escucharte. Y todo lo que ella le dice después más bien lo calma y dice, ¿sabes qué? Has ganado mi favor, vete en paz. Hasta así, ¿verdad? Vete en paz. Ya no que Dios haga como tú dices, porque ella hasta aboga y dice que deje que Dios se venga de sus enemigos, no sea usted. Deje que Dios sea el que actúe en favor de usted. Y David dice, tiene razón, ¿verdad? Y la escucha y la respeta, que para mí eso es como wow, ¿verdad? Otra cosa es entender que no podemos ir contra los planes de Dios. Y eso fue algo que su esposo no entendió. Su esposo, o sea, si ella sabía que David iba a ser rey, lo más probable es que su esposo sabía que David iba a ser el próximo rey. Sí, había un tema que Saúl estaba en contra y que había dicho que aquellos que ayudaran a David les iba a ir mal, que iban a tener un castigo. Y Nabal pudo haber sido un poco más sabio y decir, no, no puedo darte porque mira, Saúl me va a caer encima. Tal vez eso lo hubiese entendido más David. Pero no, Nabal se fue a un tema egoísta, a ser malagradecido, a ser ingrato, y en lugar de ayudarles, ¿verdad? Y dar bien por todo, que era un poquito en comparación a todo lo que ellos habían hecho por ellos, él se va en contra de los planes de Dios. Sin darse cuenta, está yendo en contra de David, pero eso iba a ir en contra de los planes de Dios, porque Dios había hecho que iba a proteger a David. Ay, perdón. Entonces, aquí dice, recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. Qué bello, ¿verdad? A ella le dice, te he concedido tu petición. En la Reina Valera dice, y David, y te he tenido respeto, algo así. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, como David dice, ok, por lo que me has dicho, por cómo abogaste, puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces dice, es que yo creo que, no, me adelanté, esto era, perdón. Acá, miren, dice en 1 Samuel 25, 30, 31, dice, y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor, conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pensar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva.
Miren cómo ella aboga con David, diciéndole, yo sé que usted va a ser el rey, porque Dios así lo ha determinado. Y no se manche las manos con sangre inocente y no se vengue usted, ¿verdad? Deje que sea el Señor el que se vengue, que sea el que use. Pero cuando Dios le haga el bien, porque sé que Dios está con usted, ahí se acuerda de mí. Eso es lo que ella le dice, así en buen chapín. Qué sabia, ¿no? Ella aluce de esa manera y entonces ahí es donde David le responde, ok, listo, te voy a hacer caso, que sea Dios el que se encargue y vete tú en paz, ¿sí? Entonces aquí otra de las cosas que podemos aprender es ser pacificadoras nos puede evitar catástrofes y la Biblia nos manda a ser pacificadores. Jesús en el Sermón del Monte nos dice que seamos pacificadores. Ahí es donde David le dice, ok, sí, vete en paz, concedo tu petición. Él perdona, ya no mata, dice, lo deja ahí el asunto y lo deja en manos de Dios. Y nos dice en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Somos llamados, dice, en cuanto sea posible, busquemos la paz para con los hombres, ¿verdad? En cuanto sea posible. Hay momentos donde pues sí, vamos a estar tal vez en conflicto, donde tenemos que si tenemos que pelear por lo que la palabra dice y alguien se va en contra de eso, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero si nos busca a ser pacificadores, a buscar la paz, ella eso fue lo que hizo, buscó preservar la vida de su familia, buscó que hubiese paz entre ellos y que no se creara ese gran conflicto que iba a traer mortandad y un montón de cosas que iba a manchar el nombre de uno, pero que iba a exterminar la familia del otro, ¿verdad? Y de muchas personas. Y ese buscar la paz trajo realmente la paz entre ellos, trajo una solución, ¿verdad? Y dejó que Dios se encargara, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotras buscamos ser mediadores, buscamos que haya paz en nuestras familias cuando hay conflicto, ¿verdad? Y buscamos que en lugar de que promover que se haga la venganza, que se perdone y que sea Dios el que se encargue de hacer justicia, ¿verdad? Y eso es algo que vemos aquí en ella. Ella aboga a que Dios es justo, ella sabe que Dios es justo y que Dios va a actuar con justicia y que sabía que Dios estaba del lado de David porque sabía que él tenía la bendición de él, ya había sido profetizado, David ya había sido ungido como rey, solo que no había tomado todavía el reino y ella reconoce eso, ¿verdad? Entonces, otra cosa que podemos aprender de ella es que aún en las batallas ganadas, debemos de mantenernos humildes. Muchas veces vamos a ver en nuestras vidas que a veces tal vez no vemos cuando Dios ora, no lo logramos ver claramente. Hay personas que a veces no logran ver la justicia de Dios aplicada de esa manera, ¿verdad? O sea, como cuando que Él pelea la batalla por uno. Pero a veces sí lo vamos a ver, como en el caso de ella ve que finalmente termina muriendo su esposo y que David le pide casarse con ella. Pero dice que cuando David le manda a pedir casarse con ella le dice, ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo, miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Ella pudo haber dicho, bueno, sí, me caso con David, pero ahora que él me cuide, que me trate bien. No, ella iba dispuesta a servir, ella iba dispuesta a dejar su comodidad. Sabía que al final iba a venir el momento tal vez donde él iba a ser coronado rey, pero ella sabía que ahorita lo que correspondía era apoyar a David y como les había perdonado la vida, ella era agradecida. Ella estaba agradecida, ella seguía siendo una mujer humilde, una mujer que estaba dispuesta a servir, que estaba dispuesta a apoyar, así como apoyó a Nabal, porque esto nos demuestra que era una mujer fiel, ¿no? Ella apoyó a su esposo, buscó el bien de su esposo, de la misma manera ella iba a buscar el bienestar ahora de su nuevo esposo, que era David, y estaba dispuesto a acompañarlo en el camino que él tenía. Entonces, bueno, estos son algunos de los aprendizajes que